Bueno, en el siguiente video vamos a ver un pequeño ejemplo de un programa utilizando TDD. ¿Qué es TDD? Es Test Driven Development, lo cual traducido a español es desarrollo dirigido a pruebas. Es decir, TDD es un proceso, una guía de desarrollo de software que consiste como tal en desarrollar primero los tests y luego desarrollar el código mínimo necesario para que estos tests pasen. Una de las principales ventajas del TDD es el coverage, ya que, ya que cuando uno está escribiendo los tests, está escribiendo todos los casos de prueba. Los casos de prueba, ¿qué son? Son los resultados esperados que debe tener nuestra funcionalidad o lo que estemos programando. Cuando uno ya tiene, cuando uno tiene todos los casos de prueba listos, está garantizando el 100% de cobertura del test de esa funcionalidad en específico. Una vez se tienen escritos ya todos los tests, se procede a revisar la implementación. En la implementación es donde tenemos el algoritmo o la lógica de la funcionalidad que estemos realizando. Un programador donde más tiempo invierte es en leer código, luego en escribir código y después en cambiar el código existente. Este último como buena práctica. Y cuando hablo de cambiar el código existente me refiero al refactor. ¿El refactor qué es? Como dijo Martin Fowler, es el cambio realizado en la estructura interna del software para que sea más fácil de entender y más económico de modificar sin cambiar su comportamiento. Gracias al refactor que tenemos una mayor legibilidad y una disminución de la deuda técnica. Gracias al refactor tenemos una mayor legibilidad del código y una disminución de la deuda técnica. Una frase que está mal interpretada y aplica en todos los sectores es que dice lo que está quieto, déjelo quieto. No, mentira, eso no es. Es lo que funciona, déjelo quieto. Em, es una frase que está mal interpretada porque si uno se sigue la regla, nunca aplicaría el refactor y nunca mejoraría la calidad de su código. Cuando uno empieza a aplicar refactor, uno empieza a leer código y empieza a identificar cosas como un código complejo, errores sin saber por qué o código difícil de entender. Y eso se le llama smell code, el código sucio que huele mal, como dijo Luis Fernández, que huele a mierda. En el mundo de la programación, los programadores vienen y van y los proyectos se mantienen. Y ya uno empieza a ver, a entender estos memes que, que están a continuación. Por ejemplo, cuando escribí este código, solo Dios y yo sabemos cómo y para qué lo hice. Por ejemplo, uno escribe una funcionalidad hace 3 años por ahí y uno lo vuelve a ver en la actualidad y uno no entiende esa mierda que hace. Y peor uno, que uno no cree en Dios, entonces uno no es creyente, entonces para nadie sabe cómo funciona esa vaina. Y cuando uno empieza a aplicar buenas prácticas, empieza a ver como el segundo meme que veo código muerto, veo código feo. Entonces aquí uno empieza a mejorar sus prácticas de programación y escribir código limpio y entendible para que próximos programadores o uno en un futuro vuelva a ver el programa, lo entiende fácilmente. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo en mi caso, en un anterior trabajo, a mí me asignaron un proyecto y empecé a leer ese código. Y paila, no entendía ni mierda. Y uno empieza a putear al programador que hizo esa vaina. ¿Cómo putas hizo esa vaina? Entonces, para evitar eso, uno tiene que. Y también para subir uno el nivel, ¿no? Por ejemplo, yo soy en este momento junior, pero uno implementando buenas prácticas, pues uno ya piensa a futuro para su mantenibilidad y que próximos programadores cuando lleguen y vean mi código digan, uy, yo entiendo esta vaina y sé cómo hacerla. O entiendo más o menos de qué se trata o qué hace. Bueno, ya para dejar tanta carreta y tanta parla, bueno, ojalá este video se vea fuera de Colombia. Para los que no me entienden, es decir, como cuando usted le está cayendo a una vieja y empieza a hablarle bonito, empieza a charlarla. Entonces, como tal, es para entrarle en contexto de lo que uno quiere. Entonces, como tal es la teoría. Entonces, para continuar, ir ya al grano al punto, vamos a ver lo siguiente. El programa que vamos a realizar es en JavaScript, pero pues aquí pongo Python porque pues, junto a JavaScript y Python son las tecnologías más demandadas ahorita en este momento. Así que donde está la plática está aquí.
y fácil de aprender, ¿no? Porque es que son dos lenguajes que son muy fáciles de aprender, pero pues igual toca con mucha práctica y dedicación. Bueno, tanto JavaScript como Python tienen sus librerías para realizar tests. Para JavaScript tenemos Jest y para Python tenemos PyTest. Ya en otros videos voy a hacer ejemplos de Python aplicando esta librería. Y por último, bueno, JavaScript usando Jest. Para los que no conocen, React es una librería de JavaScript para realizar interfaces. Y este tiene su propia librería de test, que es Testing Library. Y Testing Library por debajo utiliza Jest, o sea, utiliza métodos de Jest. Bueno, el programa que vamos a realizar a continuación es un juego clásico que creo que todo el mundo lo conoce. O sea, no, es imposible que nadie sepa cómo se juega este juego, que es piedra, papel o tijera, que en otros países se llama es que Chinchampún y Pikachu, no sé, bueno, toda esa mierda. Bueno, Chimpún Papas es piedra, papel o tijera y ya. Bueno, a continuación vamos a ver los movimientos que tiene el juego de piedra, papel o tijera. Tiene, bueno, aquí puse la imagen que no era, pues por poner la primera imagen que encontré, porque ya tiene dos movimientos que ni puta idea. Este tiene que Star Trek y el otro, bueno, el otro es como ya es otro juego más íntimo. Uy, me desconcentré, ¿ves? Puse a pensar, fue en la novia que estaba charlando. Mierda. Ah, ya. Bueno, aquí ya puse las imágenes que, no, que son tres movimientos, vea. eh, que son tijera, papel y piedra. Esos son los movimientos, o sea, papel le gana a piedra, piedra le gana a tijera y tijera le gana a papel. Y así. Este juego, como mínimo, lo deben jugar dos personas, que hasta Goku y Vegeta lo jugaron para salvar nuestro mundo. Y bueno, ya vamos al código, pero sin antes, ojalá este video lo vean fuera de Colombia y ahí en los comentarios me dicen cómo le llaman a ese juego. Y adicionalmente, si creen como yo que Dragon Ball Z va hasta la saga de Buu, hasta la saga de Buu, porque ya lo demás es una porquería. Bueno, la saga de GT aguanta un poco, pero ya lo que después sacaron era pura basura. Así que déjenme en el comentario y vamos al código. Bueno, ahora vamos a crear nuestro directorio para donde vamos a escribir el proyecto. Vea, se ve la imagen la que tengo ahí, Fórmula 1, un Red Bull. Bueno, gracias a la programación algún día voy a ir a ver un gran premio de la Fórmula 1 en vivo. Bueno, al grano. Lo que vamos a hacer pues es crear el proyecto. Vamos a la terminal, creamos el directorio. Vamos al escritorio y creamos nuestra carpeta donde vamos a alojar nuestro proyecto. Listo. Bueno, como todo mundo usamos Visual Studio Code, que es es el mejor código, el mejor editor de código que hay y gratis. Y bueno, aquí yo tengo un error. Ya empezamos mal. Esto fue por una extensión que me puse a instalar, que ahorita la ven, como que salió con virus, salió corrupta esa vaina. Entonces lo primero que tenemos que hacer es primero instalar crear nuestro archivo de, de JavaScript. Bueno, aquí ya tenemos nuestro archivo de JavaScript y lo que vamos a hacer siguiente es instalar la librería de Jest. Bueno, aquí ya cerramos esta presentación y uy, es más, no tenía otras pestañas abiertas. Entonces vamos a usar Jest. Esta es la librería de JavaScript para hacer tests. O sea, pues la más pro. Entonces vamos aquí a documentación y para empezar nos dice que instalemos Jest. Entonces aquí vamos a usar la terminal para no estar cambiando de pestaña, la terminal del editor de código. Bueno, aquí yo voy a cortar el video mientras se instala.
Bueno, aquí ya instalé Yes y aquí me instaló pues las dependencias de esa librería. Siguiente paso pues es la función que queremos, pero pues como es en TD, primero tenemos que escribir el test. Entonces quiere un archivo .test.yes. Entonces creamos el archivo suma.test.js y aquí pegamos el test. Entonces aquí pues escribiendo primero el test interpretamos que lo que queremos es hacer una suma. Entonces cuando el usuario ingrese 1 y 2 pues esperamos que sea el resultado 3 siempre. O sea, no va a ser 4 ni 5 ni nada, que siempre sea 3. Y bueno, entonces ahora vamos a copiar la función y bueno, aquí ya tenemos la función, que pues es una función, una suma, donde recibe dos parámetros a y b y tiene que devolver la suma de a y b. Listo. Bueno, el siguiente paso es crear el archivo package.json y este script. Bueno, este script es para que interprete pues interprete como tal los scripts de test que tienen la extensión test.js. Entonces vamos a crear el package.json y pegamos el script ahí. Package, es que .json, j.json, json, listo. Listo, con este JSON pues ya va a interpretar los archivos .js. Listo. Bueno, el siguiente paso es finalmente correr con estos comandos con yarn o npm y Yes mostrará el siguiente mensaje. Bueno, entonces aquí en la terminal pues vamos a ejecutar el comando npm test. Listo. Esperamos a ver y falló. Empezamos otra vez mal porque falló. Cannot find módulo. Bueno, no puede encontrar el módulo porque, bueno, aquí está error. Index. Es porque vamos a importar el módulo de index. Bueno, preguntan por qué require y no import export, pues porque, bueno, JavaScript por defecto usa la librería de Simon, simon.js, está, simon.js, bueno, está, simon.js, esta es como escribo mal, bueno, es esta, que bueno, JavaScript lo tomó como una librería por defecto, como tal, entonces ya para usar import o export como tal, el import como tal, pues ya te va a configurar el proyecto con el MaxScript 6 para arriba, para adelante. Pero pues por ahora está bien así. Bueno, aquí ya modificamos, arreglamos el import y vamos a ejecutar los tests. Y aquí, bueno, aquí ¿por qué? Suma index. Porque no guardé cambios. Bueno, cuando está este puntico acá es porque no ha guardado cambios. Soy idiota. Listo. Entonces vamos a correr los tests y ya están pasando. Entonces aquí, listo. Aquí quiere decir que pues ya están pasando los tests. Por ejemplo, si dice que 1 más 2 es 4, pues se va a romper. Esa no es, no, eso nunca va a dar 4 y el test se va a romper. ¿Por qué? Pues porque vea, espera, o sea, recibió un 4, espera un 4 el test, pero recibió un 3. ¿Sí me hice entender? Bueno, pero entonces toca tener mucho cuidado cuando uno plantea los test, que sea el resultado esperado. O por ejemplo, si tengo bien el test y lo que le digo, entonces uno ya cuando tiene el test implementado, tiene ya el 100% de cobertura de la función que está realizando uno. Pero entonces, por ejemplo, si la suma y le hago una resta, pues nunca va a ser la suma correcta. Y a la hora de correr los tests,
eh, se van a quebrar. Se van a quebrar porque pues recibió un -1 cuando espera un 3. Otra cosa muy importante de los tests, de la implementación de los tests, es que los tests, además de las pruebas locales que uno hace, se evalúan con Continuous Integration y Continuous Delivery, que pues es la integración y el despliegue cuando uno ya va a desplegar la- nuestros proyectos a producción o en servidor ya en la nube, como Amazon o bueno, como Ocean o otros servicios. Bueno, entonces, como tal, volviendo otra vez al punto, pues los tests nos ayudan a que nuestro código tenga una integridad sólida como tal y que no venga otro programador y le eche mano a este código y se lo tire. Y también nos ahorramos como tal desplegar errores a producción. Bueno, aquí ya implementamos, como ya sabemos como es la implementación básica de los tests, vamos a arrancar ya con los tests de nuestro juego. Primero que todo vamos a crear nuestro directorio donde vamos a alojar los tests. Vamos a llamarlo juego, 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 juego.test.js. Listo. Aquí vamos a alojar todos los tests. Luego miramos si está bien nombrado o no ese archivo. Vayan pensando. Bueno, entonces vamos primero a crear nuestro primer test. Lo primero que tenemos que hacer pues es la función test. ¿Sí? Test, donde aquí adentro vamos a escribir qué hace nuestro test. Entonces, para, para mayor, para buena lectura, pues tenemos que ser lo más descriptivo posible. Entonces, llamémosle posibles movimientos, posibles resultados. Possible, possible results. Listo. ¿Por qué en inglés? Pues porque todo programador tiene que tender a programar solo en inglés, porque la documentación, toda la documentación que usted encuentra por internet y todas las soluciones están en inglés. Por ejemplo, después renombramos este juego. Entonces aquí en el test vamos a empezar a escribir todos los casos de prueba. Como el juego va a ser entre la máquina y un jugador, entonces solo van a haber dos jugadores como tal. Bueno, vamos a empezar con el primer caso de prueba, que según la documentación, pues em, bueno, con la documentación, pues lo que esperamos, el resultado como tal, utiliza la función expect. Entonces vamos a escribir expect. Ah, está, bueno, expect. Y aquí vamos a poner el resultado que esperamos. Entonces, como lo tenemos planeado, es en el algoritmo tenemos tener una función donde valide todos los movimientos del juego. Entonces, esa función se va a llamar, ¿cómo la llamamos? Game. Esta función game pues, va a recibir dos parámetros en strings. Vamos a validarlos en strings. Entonces, el primer parámetro siempre va a ser el jugador, y el segundo parámetro va a ser la IA. Entonces, como primero vamos a hacer piedra y tijera, que son los resultados que le ingresaría a la función. Entonces, con estos dos resultados, ¿qué esperaría? Que entre piedra y tijera, pues gana piedra, ¿no? Entonces espero que si el jugador uno ingresó piedra, pues gana el jugador uno. Para escribir qué esperamos, bueno, aquí tubi debería ser 3, pero pues con esta función es solo para números. Entonces vamos a mirar
para strings, que aquí es en los specs. Buscamos string, contiene match. Bueno, la que yo utilicé, se me pasó. La que yo estoy probando es esta toMatch, que pues recibe una expresión regular y un string. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, bueno, valida un string acá o una expresión regular. ¿Por qué la expresión regular? Pues esto nos ayuda a que sea exactamente el texto que, que queremos. O sea, por ejemplo, si ingresamos guía con, con tilde y aquí esperamos sin tilde, pues va a romper. Ahorita hacemos la prueba. Entonces dice to match y los slash nos quiere decir que pues, es una expresión regular. Entonces, ¿qué queremos que nos muestre después de esta función? Ganó jugador. Ganó el jugador con, con piedra. Listo. Para el segundo caso, expect okay. Pues el contrario, ¿no? Si el jugador ingresa tijera y la IA ingresa papel. Piedra, perdón. Listo. Entonces, to match. Ganó IA con piedra. Listo. Esta es nuestra primera ronda de los casos de prueba. Voy a hacer aquí una pausa y escribir los que faltan. Bueno, aquí ya tenemos todos los casos de las posibles jugadas. Empezamos con piedra, tijera, pues gana piedra, tijera, piedra, gana piedra. Y así igual, tijera, papel, pues gana tijera. Y papel, tijera, pues gana tijera la IA. Papel, piedra, gana papel. Y piedra, papel, gana IA con papel. Recuerde, porque el segundo parámetro es lo que ingresa la IA. Listo. Y como últimos casos, pues para juegos iguales, pues es empate, entonces tiene que volver a jugar. Listo. Ya tenemos los tests. Ahora, como dijimos en la presentación, ya tenemos garantizado el 100% de la cobertura de esa funcionalidad y procedemos a la implementación, que es el código mínimo para que funcionen estos tests. Entonces vamos a crear otra función que se llame otro módulo que se llame game.js. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a programarlo así para que se vean los tests. Listo. Entonces, como definimos, la función se va a llamar function game, que recibe dos parámetros. Major versus IA. Listo. Que son los parámetros que recibe el juego. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que retorne, para que funcionen los tests, entonces vamos a empezar con condicionales, validar esto. Entonces ponemos con if si player pues, si player es igual, recuerden JavaScript toca triple igual para que sea exactamente igual, piedra y IA
triple igual a tijera. Return. Ganó. Copiamos y pegamos esto. String. Listo. Entonces aquí ya tenemos el primer código mínimo para que empiecen a funcionar los tests. Inclusive podemos empezar a probar los tests de una vez. npm test. Pero espere porque es que no he importado const game, game es igual a require he importado la función game. Listo. Y aquí es export.module es igual a game. Si es export, no, mentiras, es module.export. Module.export. Listo. Entonces aquí ya estoy importando. Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera jugada. La primera jugada para poder testear. ¿Listo? Entonces vamos a testear el primer juego y what the fuck, ¿qué pasó acá? Skype. Bueno, aquí el test falló pues porque tenemos todos estos tests. Vamos a empezar a testear uno por uno para no generar tanto ruido. ¿Listo? Entonces ya aquí con el primer test, este debería funcionar bien. ¿Listo? Vamos a test. Entonces aquí está skipeado el primero. Y bueno, para que no se confunda uno, vamos a borrar esta. Delete. Esto ya no necesitamos esta vuelta. Listo. Listo, ya estamos testeando solo nuestro test. Entonces ya tenemos el primero y está pasando. Lo que les decía con el regex. Con el regex es, por ejemplo, si le pongo una tilde aquí a tijera, se va a romper. Se tiene que romper. Sí, se rompe efectivamente. Anyway. Entonces aquí estamos viendo que bueno, tengo que guardar primero. Y aquí es la tilde, ya como está. Listo. Entonces aquí estamos viendo que ya no está funcionando el primero, ¿no? Está testeado el primero. O sea, si por ejemplo también el usuario como tal ingresa, se podría validar ya con otro test, pero si por ejemplo el usuario ingresa mal el texto, por ejemplo alguna otra cosa, entonces se va a romper el test. Esto nos asegura que el código, que el código tenga su persistencia. Listo. Para el segundo caso, pues la misma vaina, ¿no? Entonces otra validación y entonces sería al revés. Entonces en vez de tijera sería piedra. Listo. Y aquí sería el siguiente mensaje. Entonces ganó la IA con piedra. Bueno, también es mala práctica estar copiando y pegando, pero pues es para no tener tantos errores, porque de pronto se me da una letra adicional o un espacio y nos demoraríamos más. Listo, aquí ya tengo el segundo caso y igual corro los tests, entonces ya se tendría que validar. Ya están pasando los dos casos de prueba. Y así sucesivamente con los otros. Entonces sería si
Sería entonces tijera, papel, tijera, papel. Entonces el jugador 1 gana con tijera. Y por ejemplo, si ingreso una mayúscula, baila se rompe. Entonces sería papel, tijera. Entonces ganó. Entonces sería, estamos que esperamos, pues ganó la IA con tijera. Listo. Y para el último caso, entonces hacemos, sería, el último caso es papel, piedra, papel, piedra, y ganó el jugador 1 con papel. Este es piedra, papel, y ganó la IA. ¿Con qué? Con papel. Listo. Ahí ya se tendría que estar cumpliendo todos estos 6 casos, primeros casos de prueba. Vamos a guardar. Y tienen que pasar los tests. Listo, ahí están pasando todos los tests. Ahora vamos a hacer los últimos validaciones, que es cuando el resultado es el mismo. Listo. Entonces sería aquí los espacios. Listo. Entonces si es piedra, piedra, volví a jugar. Entonces otra vez. Entonces si ingresa piedra, piedra. Papel, papel. Entonces volví a jugar. Y tijera, tijera. Volví a jugar. ¿Listo? Aquí, pues, listo. Tiene que pise piedra, piedra. Vuelve a jugar. Listo. Piedra, piedra. Piedra. Es que puse piedra. ¿Sí pilla? Si uno pone una letra mal, baila. Piedra. Tiene que pasar. Listo. Ahí están pasando todos los casos de prueba. Listo. Bueno, entonces ya como ya tenemos la cobertura del 100% de esta función, o sea, ya no hay más jugadas, y este es el código mínimo para que funcione nuestros tests. ¿Listo? Entonces ya no nos tenemos que preocupar por los tests, porque ya están establecidos. Entonces vamos a cerrarlos un momento y vamos a concentrarnos en el código. Listo. Ahora hay que analizar el código que nosotros tenemos y aplicar, pues como tal, ya la segunda fase, la implementación, para luego, no, luego aplicar ahora sí el refactor como tal. Entonces, como los tests ya están cubiertos, pues ya podemos hacer cualquier modificación en nuestro código, pero tenemos que hacerla bien, porque es que si la hacemos mal, pues se van a romper los tests, no van a pasar los tests, y por ejemplo, si no va a hacer un commit, y si eso está con el continuous integration y con la integración continua, se van a romper, no va a desplegar y nunca se va a subir el commit a un ambiente de pruebas, de desarrollo o de producción. Y nuestro proyecto en producción nunca va a dañar. ¿Listo? Entonces, lo primero que vemos aquí es que tenemos muchos if, ¿no? Tenemos muchas condicionales. ¿Y esto que nos lleva? Pues repito, como tal, aquí nos lleva a conceptos como tal de complejidad ciclomática. Que pues la complejidad ciclomática ya ustedes la googlean para que lo entiendan mejor, pero pues es como tal,
el número de nodos, de loops que tiene, que debería tener una función, porque ya más de cierto punto de iteraciones o de nodos ya puede conllevar a lentitud en el despliegue, a lentitud en el programa o como tal en la web, en la lentitud de que cargue una página y haga una función. Entonces por, por eso ven a veces páginas que, web que se demoran harto en hacer algún cálculo. Además de que tengan un servidor barato, es que pues, tienen un código de mierda como tal. Entonces, el primer paso que yo veo para poder mejorar este código es, por ejemplo, aquí tenemos cuando los resultados son iguales, pues siempre va a votar un- una misma respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí podemos deshacernos de estos tres ifs con un solo if, con if, con esta validación. Entonces, si player es igual estrictamente a lo que ingresa la IA, retorna return vuelve a jugar. Listo. Entonces con esto ya nos deshacemos de estos tres. Listo. Y corremos los test. No tienen por qué romperse. Ahí nos está rompiendo. Y ya nos ahorramos, ¿qué? ¿Cuántos eran? 3 6 9 líneas de código, que son espacio en memoria. Y ahí ya podemos estar optimizando, empezamos a optimizar nuestro código. Bueno, lo que veo, pues con las condicionales podemos, si googleamos acá, salimos de esta presentación, condicional, como, como ya sabemos, nuestras Es condicionales, solo un presentimiento. uy, se me, se me activó la chica de Google. Bueno, if JavaScript. Entonces, como vemos aquí en la documentación, uy, bueno, aquí esto, bueno, esta página de W3 Schools a veces está actualizada, está un poco a veces desactualizada en algunas cosas, pero nos sirve para el desvare. Entonces aquí nos dice que pues el if tiene un else y un else if para validar los condicionales. Y nos dice que usar switch, nunca usen switch, es una mala práctica, pues ya que el switch tiene más líneas de código y pues ya saben que pues en cuanto a rendimiento pues es lo que buscamos actualizar. Entonces lo que podemos hacer es hacer esto, ponerle el else if, else if y por último else. Bueno, si ya con eso, con esto nos ahorraremos esta línea, que ya dejaríamos else, ya para cualquier otro resultado, pues return volver a jugar. Listo. Y tendrían que pasar los tests. Ahí siguen pasando los tests. Entonces, siguen, esta es la ventaja del TDD, ¿no? O pues más que todo no del TDD, sino de tener pues el TDD es como la guía, ¿no? El procedimiento para desarrollar software. Pero pues la ventaja de ya tener los tests implementados y tener su cobertura al 100% es que empezamos a a arreglar el código que tenemos. Y pues es lo que lo que les comentaba, lo que uno ve cuando, cuando entra una empresa nueva y ve ese código de mierda, pues si tuviera test, uno empieza a refactorizar. Pero es como hay códigos que en su mayoría no tienen test,
refactorizar es complicadísimo porque es que usted empieza a modificar funciones y no sabe qué tan acoplado está con otras funcionalidades y otras y que puede romper. Entonces modifica uno y rompe una cosa y empieza a romper así en escala. Se vuelve así una bomba expansiva. Entonces ahí ya uno empieza a ver términos, empieza a ver uno sí, a entender términos como la programación, ¿no? Los paradigmas como tal, bueno, la programación orientada a objetos y el diseño modular como tal. Que pues aquí como tal estamos implementando un poco de diseño modular, que pues que es como tal, pues aquí tener aparte los tests y, y aparte el código, ¿no? Porque aunque no lo crean, pueden haber casos donde los tests estén mezclados ahí con el mismo algoritmo, ¿no? Entonces, la modularidad como tal pues es como tal desacoplar los códigos y tenerlos en diferentes directorios pues para mayor legibilidad. Listo. Bueno, aquí, ¿qué creerían ustedes que se puede refactorizar más? Inclusive, inclusive ya pues en JavaScript, pues en Python me toca mirar bien cómo es la alternativa a los if anidados, porque estos son, son, adi- ah, son condicionales anidadas. Pero en JavaScript podemos usar estructura de datos como tal, objetos. Y eso nos, nos ayuda a optimizar mucho más el código. Entonces, ¿cómo implementamos esta estructura de datos con objetos ya de valor? Que pues ustedes ya lo googlean y, y como tal, pues lo buscan en Google. Em, Objetos clave de valor o ya de valor en JavaScript. Y aquí bueno, esta es la documentación oficial, entonces aquí entonces creamos un objeto con un valor y un resultado. O sea, pues, esto equivale como, son como variables concatenadas. Y eso es un objeto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Entonces, primero vamos a crear un objeto. Entonces, vamos a crear un const de movimientos. De game move. Listo. Y esto va a ser un objeto. Entonces, para los casos, vamos a poner los casos. Entonces, espera, la primera clave de este objeto va a ser piedra, tijera, que va a tener como valor el mensaje cano piedra. Listo. Son dos comillas. Listo. Listo. El segundo valor va a ser tijera, piedra. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Ah, maldita sea. Listo. Como es un objeto, está dividido por comas. Listo. Luego luego el tercer juego es tijera, tijera, papel. Y va a tener como resultado jugador, ganó jugador con tijera. Ah, listo. Papel. Bueno, ustedes lo pueden adelantar ahí mientras escribo esto. Tijera. Entonces papel, tijera, papel, papel, tijera,
canovilla con tijera. Listo. Y el último juego, los últimos juegos es papel, piedra, papel, piedra. Entonces ganó jugador con piedra, entonces, piedra, papel. Listo. Entonces ya tenemos el objeto con los movimientos, ¿listo? Entonces ya empezamos aquí a reemplazar en la funcionalidad. Entonces, con esto ya, para poder aplicar estas jugadas, ya pues solo nomás llamar el objeto. Como llamamos el objeto, pues vamos a crear una variable con condición, que es la condición, que es igual a. Primero tenemos que concatenar, pues para que podamos identificar esta clave o esta llave, pues tenemos que concatenar los dos strings que ingresamos, ¿no? Pues porque piedra y tijera son dos strings concatenados. Entonces, para eso vamos a utilizar el template string, que es este. Y vamos a concatenar player, player, guión, guión. Listo. Aquí en los... Listo. Una vez concatenado, pues ya lo que hacemos es llamar al objeto. Entonces, creamos otra constante que va a ser el resultado. GameResult es igual a... Entonces, el GameResult es igual al objeto GameMove. Y le vamos a llamar... Vamos a llamar al objeto y enviarle el valor. Listo, entonces aquí ya estoy llamando en la condición. Y con la condición están las claves. Listo. Y bueno, entonces aquí falta como tal como tal el movimiento final, ¿no? Pues cuando los dos valores son iguales. Entonces aquí podemos como resultado, entonces si esta condición existe, pues va a retornar aquí el texto que está en el objeto. Y si no, o si no existe, pues no va a volver nada. Entonces, si no, entonces va a volver. Vuelve jugar. Listo. Y finalmente, pues toda función tiene que retornar algo. Entonces ponemos el return de result. Ya con esto ya podemos borrar todo esto if. Listo. Corremos los tests. Tienen que pasar. Y pasaron. ¿Listo? Ya hay cuántas líneas, no vi cuántas líneas como de cuántas, como de 20 líneas de código, 20 o más o menos, pasamos a 3 líneas de código en esta función. Ya queda muchísimo más legible el código. ¿Que se puede refactorizar más? Sí, se puede refactorizar más. ¿Con qué? Vamos a crear un objeto con los mensajes. Porque toca desacoplar todo el diseño modular, que
lo cual nos indica que tenemos que dividir responsabilidades y desacoplar funcionalidades. Ujú. Entonces, por ejemplo, este objeto tiene aquí, o sea, pues está acoplado a los mensajes. Entonces, game move son las jugadas, pero no los mensajes. ¿Sí me hago entender? O sea, podemos, podemos poner los mensajes en un módulo aparte, o sea, que se encargue solo de mensajes. Y más descriptivo. Entonces podemos llamar cons message. Con message. Entonces, aquí podemos igual llave de valor. Entonces podemos poner aquí con 1 es igual a este. 2 es igual a este. 3 5 6. Parece esta mierda duró mucho. Listo, aquí ya tenemos los mensajes. Tan, tan. Listo, listo. Entonces aquí ya tenemos los mensajes eh, totalmente aparte. Lo único que nos queda pues es llamarlos como tal. La ventaja de tener estos objetos es que además de retornar un string, podemos retornar funcionalidades. O sea, por ejemplo, esto puede retornar una función así y llamar a una función cualquiera. Función cualquiera. ¿No? Podemos llamar a una función cualquiera, haciendo, o sea, es muy flexible, o sea, podemos hacer muchas cosas ahí con un objeto, con un objeto. ¿Listo? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es llamar. Entonces, message punto 1. ¿Listo? ¿Esto qué es? Message punto 2. ¿Listo? Message punto 3. Message. Por último, listo. Ponemos las comas y listo. Entonces ya, creamos un objeto, o también podemos decirlo una clase que se dedica solo a mensajes y un objeto, o sea, un objeto que solo se dedica a mensajes y un objeto que se dedica solo a las jugadas. Algo inicial al paradigma de programación orientada a objetos. ¿Qué más podemos refactorizar? Podemos modularizar este archivo. ¿Cómo? Entonces podemos crear ges.js. Listo. Crear un archivo solo de mensajes. Y aquí modu.exports. En inglés, export significa exportaciones.
Gracias. Y aquí lo importamos. Const message es igual a q. Listo. Aquí ya lo importé. Siguen pasando los test. Listo. Ahora también podemos desacoplar en gamo.js. Aquí los movimientos y los exportamos. Model.exports igual a gamo. Listo. Y lo importamos acá. Listo. Listo. Bueno, aquí me faltó algo. Me faltó. Me exporté los mensajes. Pero aquí los mensajes no son responsabilidad de este. Son de acá. Const message es igual que listo. Y aquí tienen que seguir pasando los tests. Efectivamente siguen pasando los tests. Y pónganle cuidado a eso último, ¿no? Ahora, los mensajes no tienen nada que ver con la función principal. O sea, no se conoce. Esta función funciona, pero no conoce qué mensajes tiene. Y así es como debe ser, desacoplar las cosas. Ya en un futuro uno quiere reutilizar esta funcionalidad, la puede reutilizar pues porque no está acoplada a ningún mensaje. Y bueno, como tal, entonces ya tenemos aquí ya la refactorización implementada y ya disminuimos lo que eran casi 50 líneas de código a 11 líneas de código, ¿sí? Menos que los espacios. Así, para que sea más legible, a 10 líneas de código. ¿Listo? Entonces es lo que quería mostrar y espero que les sirva este código, este proyecto, este ejemplo, porque tengan en cuenta, o sea, aplicar estas buenas prácticas ayudan a subir el nivel. Y como yo ahorita soy junior, pero pues siguiendo buenas prácticas y entendiendo mejor esto, ya uno empieza a leer mejor el código y ya uno puede escalar a mid o a lo que todo el mundo quiere hacer senior. ¿Listo? Entonces, déjenme sus comentarios y nada, como dice el calvo de Full Gas, denle like y compartan. Nos vemos para un próximo video. Quieto parado, no te arrimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides.